Bitcoin está siendo destruido por Wall Street. ¿Le podría pasar lo mismo a XRP? Hoy vengo a contarte algo incómodo pero necesario. Bitcoin, el activo que nació para desafiar a los bancos en teoría, ahora nos hemos encontrado con que en realidad no fue así, fue diseñado por el propio circuito bancario, está siendo absorbido, domesticado y neutralizado por el mismo sistema financiero que juró combatir. Su narrativa de escasez ya no existe, su capacidad de resistir manipulación ya no existe y su precio ya no lo decide el mercado spot. Pero antes de entrar en pánico, quiero que entiendas lo siguiente. Lo que le está pasando a Bitcoin no tiene por qué pasarle a XRP. Y si XRP cumple su rol de liquidación, que lo hará, estructuralmente no puede ser destruido de la misma forma. Hoy vamos a desmenuzar por qué Bitcoin ha caído en una trampa mortal y por qué XRP, si las piezas se colocan donde deben, que ocurrirá, será la excepción en un mundo lleno de activos inflados sintéticamente. Prepárate porque este no es un vídeo más. Hoy los influencers te dicen, no entendemos por qué Bitcoin cae si el halving es alcista. La realidad es que no entienden cómo funciona un mercado moderno de descubrimiento de precio por derivados, no por oferta y demanda real. El problema es que Bitcoin dejó de ser escaso. Y sí, no me refiero a los 21 millones que están en la cadena, que estarán en la cadena, sino al mundo sintético. Bitcoin nació con tres promesas. 21 millones de monedas como máximo. No se puede rehipotecar, prestar varias veces, y el precio lo decide la oferta y la demanda. Pero está empezando a incumplir cosas bastante básicas. ¿Por qué? Porque Wall Street entró. Ha habido una entrada masiva de futuros cash settled, perpetual swaps, opciones, ETFs, préstamos prime brokers, wrapped BTC, donde se destruyó la escasez económica del activo. Y te voy a poner un ejemplo clave para que entiendas exactamente a qué me refiero. Una misma unidad de Bitcoin hoy sostiene simultáneamente un ETF, un contrato de futuros, un PERP, una opción delta, un préstamo colateralizado y un producto estructurado. Ese es el problema. Un Bitcoin ahora tiene 6 dueños económicos. Eso se llama Synthetic Float Ratio, SFR. ¿Cuántas reclamaciones económicas existen por cada unidad física del activo? Cuando ese número se multiplica, el activo es sintético, aunque la cadena siga siendo escasa. Y aquí es importante distinguir entre la parte sintética y la parte de la cadena. La consecuencia inevitable es que Wall Street puede fabricar oferta infinita. Ya lo hicieron con el oro, lo hicieron con la plata, lo hicieron con el petróleo y lo hicieron con los índices bursátiles. Y ahora lo están haciendo con Bitcoin y la comunidad de Bitcoin Maxis está empezando a enterarse ahora. Querían ETFs, pero al parecer no querían las consecuencias de que el sistema financiero abrace Bitcoin. El proceso es siempre el mismo. Creas un inventario sintético ilimitado, sorteas el mercado en cada subida, fuerzas liquidaciones y compras más abajo. Repites este proceso hasta el infinito. Esto no es especulación, es manufacturar, es inventar el inventario, es crear el inventario. Y sí, solamente existirán 21 millones de bitcoins en la cadena, pero Bitcoin ya no es un activo duro, es un activo derivado con spot decorativo. Y ahora la pregunta que te estarás haciendo, lógicamente, y que te he planteado al principio del vídeo, ¿puede pasarle lo mismo a XRP? Es una pregunta honesta, es una pregunta importante y es una pregunta que casi nadie se atreve a contestar, pero te quiero contestar a esa pregunta en este vídeo. La respuesta es que sí y no. Sí podría pasar, pero no tiene por qué ocurrir si XRP, o más bien cuando XRP cumpla su función de settlement real. Así que voy a describirte dos escenarios. El primer escenario es el negativo. XRP se convierte en una especie de Bitcoin 2.0. Esto ocurriría si XRP se vuelve principalmente un ETF cash settles, un subyacente de futuros, un activo de opciones, un activo básicamente rehipotecable y un activo que no necesitas mover para liquidar nada. Si XRP termina atrapado en un régimen donde no necesitas XRP real para usar XRPL, entonces sí, se repetiría el destino de Bitcoin, pero la realidad no es esa. Si eso fuese así, su precio sería manipulable, derivativo, desconectado del uso real y expuesto a una creación infinita de supply sintético. Este es el peor escenario. Y es importante decirlo claro, pero la realidad es que XRP no fue diseñado para eso. El escenario B, el positivo, XRP como activo de liquidación obligatoria. Y aquí es cuando XRP juega otra liga. La diferencia estructural frente a Bitcoin es la siguiente. Un activo financiero puede ser sintético. Un activo de liquidación, no. XRP en su diseño es un puente, es un settlement final, requiere XRP reales, se mueve en ventanas cortas reales. No puede liquidarse con un IOU ni con un derivado. No puedes liquidar un pago entre bancos con un PERP, con un futuro, con un TF o con un swap. Necesitas XRP real en tiempo real. Así que mientras Bitcoin permite precios sin uso, derivados sin entrega, rehipotecación infinita, XRP puede imponer que no hay liquidaciones sin XRP real, no puedes multiplicarlo sintéticamente y no puedes cerrar un flujo real con un papel financiero. Esta es la diferencia principal entre la especulación, Bitcoin y XRP. Que de hecho, si Bitcoin hubiese cumplido su función principal de ser un mecanismo de pago, como viene recogido en el white paper de Satoshi, que ahora mismo Bitcoin Cash sería quien cumple esa función, tendría la posibilidad de cumplir la misma función que XRP. Pero es que esta es la diferencia entre haber escogido la ruta de reserva de valor versus la ruta de mecanismo de pago.
Esta es la diferencia que puede evitar que XRP caiga en el destino de Bitcoin. El factor decisivo es el siguiente: ¿se podrá usar XRPL sin tener XRP real? Esta es la pregunta más importante de todo el vídeo. La respuesta es que no. ¿Habrá derivados sobre XRP? Sí, obviamente habrá derivados sobre XRP. Pero la pregunta real es, ¿puede el sistema funcionar sin comprar XRP real? Y la respuesta es que no. XRP queda protegido por su uso económico real. Todo depende del Permissioned DEX, Settlement On-Chain, liquidez regulada y uso institucional real. Estas ventanas de liquidación que exigen inventario real. La diferencia, de nuevo, entre la especulación y la utilidad. Si estas piezas se implementan como deben, o más bien debería decir, cuando estas piezas se implementen como deben, entonces XRP tiene algo que Bitcoin ya perdió: escasez económica. Y no me malinterpretes, Bitcoin sigue siendo escaso en la cadena. 21 millones que no existirán más de esos 21 millones, pero es infinito en los mercados donde se decide su precio. XRP será tan fuerte o tan débil como su rol de liquidación real. Si exige entrega, que lo exigirá, no puede ser destruido. Si no lo exige y se queda en un mercado especulativo, cosa que no va a ocurrir, será otro Bitcoin. Estamos viviendo el final de una era. Bitcoin nació como un desafío al sistema. Hemos visto que ha sido diseñado por el propio sistema, financiado por el propio sistema. El sistema lo abrazó, lo envolvió y lo rehizo a su imagen. Lo convirtió en un producto financiero más, pero XRP no juega a ese juego. XRP nació no para reemplazar a los bancos, sino que nació para reemplazar el raíl contable que los bancos usan para mover dinero. Y cuando un activo se convierte en la tubería, en el motor, en el settlement final, el activo puente de un mercado de trillones de dólares, no importa cuántos derivados se construyan encima, porque al final del día, cuando el dinero real tiene que moverse, solo una cosa importa: ¿quién tiene el activo que liquida? Y si esa respuesta es XRP, que lo será, entonces la historia no se repetirá, sino que se reescribirá. Y esto es la diferencia entre un mercado de utilidad y un mercado de especulación. Habrá gente que quiere especular sobre el precio de XRP, no lo niego, igual que hay gente que quiere especular sobre el precio de Bitcoin. La diferencia es que en un caso el caso de uso está claro y su precio viene determinado por la utilidad que tendrá en el sistema financiero tradicional, y en otro caso todavía hay una guerra interna, en el caso de Bitcoin, sobre cuál es el uso real que debería tener Bitcoin. Reserva de valor, mecanismo de pago, ¿qué es lo que quería Satoshi? Así que espero que con este vídeo haya quedado un poco más claro que lo que le está ocurriendo a Bitcoin no le va a ocurrir a XRP. Es cierto que va a haber una demanda sintética, pero la base del precio en el caso de XRP vendrá determinado por la cantidad de dinero que fluirá por las cañerías. Y eso son matemáticas, no se puede hacer sintético. Esa base de uso real, no es manipulable. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, HX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-inteligencia artificial, post-trabajo, donde la singularidad económica provoca el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail, como tú y como yo, en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.